En este orden vamos a proceder a la lectura de la palabra conforme a la liturgia establecida para nuestra iglesia. El Salmo 66 del verso 8 al 20, donde se destaca que el Señor nos sacó a abundancia. Qué bello, ¿eh? Luego vendrá el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15, 21, donde se nos dice que Él puede enviarnos otro consolador. Y sí que necesitamos consolador en estos días, otro consolador. Y luego vendrá Primera de Pedro 3, 13 al 22, donde el apóstol le dice a los de su congregación, no se dejen asustar. Salmo 66, adelante. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar himnos de alabanza, porque nos ha mantenido con vida, no nos ha dejado caer. Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en la red, nos cargaste con un gran peso. Dejaste que un cualquiera nos pisoteara, hemos pasado a través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro. Entraré en tu templo y ofreceré holocaustos. Así cumpliré mis promesas, las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro. Te presentaré holocaustos de animales engordados, te ofreceré toros y machos cabríos y sacrificios de carneros. Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios. Escuchen que voy a contarles lo que han hecho por mí. Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé. Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y atendió mis oraciones. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me negó su amor. Esta es palabra de Dios. Bendito sea el Señor, que escuchó. Dios escucha, ¿eh? Sí. Ay, sí. Bendito sea el Señor, que escuchó mi oración. Juan, capítulo 14. El otro consolador. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Amén. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque yo vivo, ustedes viven. Qué declaración, porque yo vivo, ustedes viven. Qué maravilla. Sí. Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. El capítulo 3, versos 13 al 22. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen. Vean esto, ni se dejen asustar. Qué bello,
en un momento cuando estamos tan amedrentados, ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Esta es una invitación al debate limpio, no al guerrerismo espiritual, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Qué esperanza para todos los que se sienten encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. O sea que nosotros somos mega iglesia. Esta era de 8 nomás. Qué belleza, ¿no? La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Palabra de Dios. Luego viene nuestro hermano Elías, que esta vez ha sido invitado por la iglesia a exponer la palabra del Señor, y él va a trabajar el texto de Pablo en Atenas. Entonces él seguramente leerá para aquellos de ustedes que no conocen a Elías. Elías es el pastor de esta iglesia, de la iglesia de Puertas Abiertas, que gentilmente nos abre a nosotros los sábados, nos abre la puerta para que nosotros podamos reunirnos, y como iglesia anglicana estamos muy agradecidos. Ellos por lo general se reúnen los domingos, ¿no? ¿A qué horas? 10 de la mañana. 10 de la mañana. Y también son creyentes y también predican la palabra. Entonces, si quieren venir, también vengan nomás. Elías, muchas gracias por venir a compartir la palabra. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te pague, hermano. Hermanos, muy buenas tardes. Qué privilegio y qué lindo poder compartir con ustedes. Ya es la tercera vez que tengo este lindo privilegio, y de verdad que cada vez me siento más honrado y bendecido en medio de este pueblo tan especial. El Dios de todo y de todos no es publicidad política pagada, pero sonaría como la frase perfecta para una campaña política. Si nos tocara elegir nuevamente o reelegir nuevamente, estoy seguro que tendríamos toda la confianza para volver a apostarle a ese Dios de todo
y de todos. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los de Atenas cuando les habló del Dios desconocido. Hechos capítulo 17, y vamos a leer los versos 22 al 31. Entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hoy vamos a hablar del Dios de todo y de todos, que fue el que el apóstol Pablo dio a conocer en Atenas, la ciudad que en aquel tiempo era la gran ciudad. Pablo estaba solo en Atenas. Recordemos que había habido un alboroto allí en Tesalónica y en Berea. Silas y Timoteo se habían quedado allí y Pablo había sido sacado para cuidar, para preservar su vida, y le habían llevado hasta la ciudad de Atenas. Él se encuentra allí solo, esperando a sus compañeros y con la ansiedad de saber qué está pasando con las personas que han creído y que están viviendo también la oposición y todo lo que se les había venido encima por el hecho de creer. Se nota que Pablo está reconociendo la ciudad, y en la medida que se adentra en ella, en su realidad, aflora la indignación por la idolatría. Pero esta indignación que Pablo experimenta, lejos de sumirlo en la violencia o en la frustración, lo lleva a tender puentes de diálogo interreligioso para que conozcan al Dios desconocido. Y creo que esa es la invitación también para nosotros esta tarde. Transformar la indignación que nos producen ciertas cosas de esta cultura en oportunidades para dar a conocer al Dios de todo y de todos,
y para que puedan entrar en diálogo y en comunión también con ese Dios. Recordemos, hermanos, que el libro de los Hechos fue escrito como una serie de informes que el escritor Lucas da para documentar el avance y las luchas de la misión y la comunidad naciente. Pero este documento, especialmente este documento, es una joya del cristianismo, hermanos. Pues hasta el momento el cristianismo ha dialogado con el judaísmo, ha dialogado con algunos brotes de ocultismo, pero es la primera vez que el cristianismo se unta con la crema innata de la sociedad en ese momento. Atenas era la capital cultural del mundo, conocida, respetada y admirada. Los filósofos marcaban una pauta de pensamiento. El arte, por cualquier parte donde se andara en Atenas, el arte florecía y todo invitaba a reconocer la grandeza del ser humano. La política, las cortes, los tribunales, el juicio mismo era realmente estructurado y pretendía hacer bien a la humanidad. A esta gente, el apóstol Pablo les predica a Jesús y la resurrección. En algunos días, Pablo iba a la sinagoga, después iba al ágora, a la plaza de mercado, y en otras ocasiones, en cualquier lugar donde se le presentara la oportunidad. La reacción que causa su predicación de Jesús y la resurrección es diversa. Para algunos simplemente dicen, Pablo, este es un charlatán, nada más. Para otros, dice, este es un predicador de divinidades extrañas. Pero también genera un consenso entre todos los que le están escuchando. Y dicen, este hombre tiene algo que decir, tiene algo nuevo. Todos en Atenas querían escuchar algo nuevo, pero no cualquiera podía llegar al Areópago. Allí solo llegaban los que podían manifestar argumentos, sostenerlos y concluirlos. Es como si hoy en día a cualquiera de nosotros, en un momento determinado, por la indignación, nos viéramos metidos en el Congreso mismo de los Estados Unidos defendiendo que nuevamente la fe volviera a sus escuelas públicas y a su sociedad. A estos es a los que el apóstol Pablo les habla. Se para en medio, dice la Sagrada Escritura, que poniéndose en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, empieza en el terreno de ellos. Recuerden a quién les está hablando el apóstol. Allí hay filósofos, estoicos, epicúreos, escépticos. Allí hay todo tipo de personas, pero personas que conocen muy bien el arte, la filosofía y su cultura. Este Areópago era una corte de tipo cívico-religiosa. Y como corte tenía la potestad de ser una última instancia. Podía aceptar o condenar, sencillamente. En esa colina, que también es conocida como la colina de Ares, allí el dios de la guerra fue exonerado después de haber matado a un hijo de Poseidón que había violado a una de sus hijas. Esa era la tradición de ese lugar donde Pablo se encontraba en ese momento. Imagínense el sitio donde Pablo estaba, hasta donde había llegado el Evangelio. Qué osadía la de Pablo, ¿verdad? Qué atrevido y qué valiente.
Veamos lo que dice de Dios allí en el Areópago, en medio de ellos. Les dije, hermanos, que comienza en el terreno de ellos, en la observación, en la percepción. Percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Qué interesante que los lazos, los puentes que Pablo extiende son puentes de respeto. No los condena por la cantidad de altares que tiene, ni critica tampoco su espiritualidad. Más bien aprovecha la ocasión para poder ser óptimo en medio de esa sociedad. Ahora, como método que usaban los filósofos de aquel tiempo, la observación pues era determinante para poder hallar una hipótesis, una teoría o formular alguna ley. Y en esa observación y en esa percepción, Pablo encuentra allí también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Incluso el pensamiento lógico de la Grecia clásica y de la Grecia de aquel momento, Pablo no lo desconoce, sino que los va llevando, valorando, no criticando. El puente que conecta es magistral, reconoce su espiritualidad y no la critica. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ese Dios es el que yo les anuncio, dice el apóstol. Y de ese Dios, entonces, contrastando su manera de pensar, les dice: ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Lo hizo y lo dotó, lo sustenta, porque es Señor. Esas palabras, evidentemente, hermanos, iban directo al corazón del pensamiento estoico. ¿Saben qué decían estos filósofos? Estos filósofos estoicos y epicúreos, pero especialmente estos a los que les está diciendo que este Señor que sustenta absolutamente todo, eran materialistas. El mundo no le interesaba a Dios, era una especie de deísmo. Había creado y se había ido, no le había importado más su creación. Por lo tanto, todo se acababa con la muerte y la felicidad y la realización temporal era lo único que importaba. Y si algún mal había en el mundo, era únicamente el dolor. Pero Él les dice que este Dios es creador, que hizo todo, pero que también es Señor y lo sustenta. Además, hermanos, le dice al otro pensamiento, al pensamiento estoico: pero no mora en templos hechos de manos de hombres. Por bonitos que sean todos los altares que ustedes tienen, todos los templos que tienen, por espectaculares, hermosos, estéticos que sean, tampoco mora ahí, porque no necesita de nada de los hombres. No necesita absolutamente ninguna obra portentosa con la cual podamos aparentar y llegar ante Él. En su totalidad, Él da la vida a todos y aliento también a todas las cosas, pero no todas las cosas son Dios, porque Él está por encima de todo esto. El panteísmo de aquellos estoicos, entonces también está siendo tocado por el apóstol, está siendo tratado por el apóstol con el ánimo de poderles desmontar sus argumentos y ayudarles a llegar a la fe. Pienso que en su disertación por lo menos los inquietó en cuanto a su concepción respecto a la superioridad o suficiencia de Dios, a su exclusividad y también al servicio de Él a su creación, no al contrario. En otras palabras, creo que lo que les está diciendo a estos pensadores que están allí es: el Dios desconocido no es manipulable ni domesticable. Todo existe por su aliento, no porque sean Dios en sí mismo.
Yo no sé lo que pasaba por la mente de aquellas personas que estaban escuchando a Pablo, pero seguramente nosotros aquí podemos percibir la cantidad de pensamientos que deberían estar corriendo por allí. Algunos en ese Areópago por primera vez en su vida estaban recibiendo la luz del Evangelio, que toca la conciencia y que nos desviste, nos desnuda totalmente. Quizás otros estarían luchando, viendo cómo la estantería de sus argumentos se tambaleaba. Y seguramente otros estaban enranchados en su orgullo intelectual. Les dijo que el Dios desconocido es creador y sustentador. Pero también les dice que el Dios desconocido es asequible. En el proceso mismo, este Dios se deja encontrar, palpando, como si a tientas fueran haciendo el proceso para llegar y encontrarse con ese Dios. Hermanos, al leer este texto, al ver estas líneas de la Sagrada Escritura, me llena el corazón de esperanza. Saber que hay mucha gente en esta misma condición, palpando, poquito a poco, acercándose. ¿Qué necesitan? ¿Crítica o diálogo? ¿Puentes que se tiendan? ¿O más bien odios y rencores religiosos? Este Dios no está distante. Él ha hecho todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos, señalados los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallan, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. Él se deja encontrar, Él se deja hallar. Y lejos de ser una equivocación, las formas más bien son una oportunidad para llegar a conocerle. Y como todo argumento, en el pensamiento lógico, en el pensamiento racional, nos surge del vacío, Pablo les conecta una vez más con su propia tradición, con su propia historia. Y les dice, esto ya estaba dicho. Los poetas de ustedes ya lo habían manifestado. Tanto Aratus y Epiménides en sus escritos ya lo habían expresado, porque en él vivimos y nos movemos, y porque también linaje suyo somos. Y concluye su argumento de una manera increíble. Si somos su linaje, si realmente somos hechos y salidos de él, si somos su linaje, entonces esto es lo que ustedes tienen que saber. El arte y la filosofía no son toda la verdad. Porque aunque puedan esculpir tremendos monumentos, esculturas majestuosas, altares maravillosos, no son toda la verdad. Aunque el pensamiento filosófico haya avanzado, aunque haya traído muchas respuestas, no son toda la verdad. No debemos pensar que es la naturaleza divina, sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Les ha dicho que el Dios desconocido es el creador y sustentador de todo. Pero también les ha dicho que ese Dios desconocido se deja hallar, se deja encontrar. Pero además, ese Dios desconocido es un Dios justo, absolutamente justo. Y el tiempo que había sido todo un proceso en el pensamiento filosófico griego, aquí Pablo en una sola pincelada termina solucionándose. Ha pasado por alto la ignorancia.
Esto es pasado. Aquí hay un Dios con una propuesta de asequibilidad, de perdón, de reconciliación. Este Dios ya no requiere de más cosas, ni ofrendas, ni vainas raras. Porque aquí está determinando un momento. El pasado fue ignorancia, pero ahora, en el presente, en ese hoy y también en ese hoy, en el presente del apóstol Pablo, dice que ha determinado que todos los hombres, en todas partes, se arrepientan. En su planteamiento, no les deja tampoco sin opción. Ellos tienen que decidir naturalmente. Y en el futuro es donde viene el punto de crisis, donde viene el punto de disensión. Porque era establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos. Ahí estuvo el problema con la gran mayoría de los que estaban en ese lugar. Una vez escucharon acerca de la resurrección, unos sencillamente explotaron y se fueron. Otros aplazaron su decisión, ya volveremos a escuchar de estas mismas cosas. Y otros abrazaron la fe. Pero no les dejó sin opción. Se metió con su razón y les dijo que es la fe la que necesariamente se necesita. No para desmontar y no para echar al olvido su razón, para enriquecerla. La propuesta entonces era enriquecerla con la fe, no destruirla. El diálogo termina. Unos se burlan, otros lo posponen, otros creen. Pero el Dios de todos, de todo y de todos, se predica a todos. Y cada uno decide. Y estas opciones estarán ahí. Hoy vivimos también en la Atenas sudamericana. Somos parte de esa Atenas sudamericana, como se conoce a Bogotá. Y también nos indignamos. Tenemos dos opciones al indignarnos. Sumirnos en la desesperación por la descomposición y la corrupción de este mundo, o más bien llenarnos de valor para generar diálogos, crear y cruzar puentes para dar a conocer al Dios de todos y de todos, cercano, justo, humanado en Cristo y resucitado. Hoy, al igual que en la Atenas de ayer, tenemos los ídolos que ustedes quieran, a la orden del día. Todos los ídolos habidos y por haber. Aquí también hay estoicos, aquí también hay epicúreos, aquí también hay escépticos, aquí hay panteístas, aquí hay materialistas, aquí hay de todo. Credos diversos, espiritualidades animistas, orientalistas, emergentes, todo eso está en medio nuestro. Y nosotros estamos ahí con el Evangelio, para acercarlos, no para distanciarlos. Yo me temo, mis amados hermanos, que en esta era postcristiana que estamos empezando a vivir, la iglesia se está quedando con un discurso empobrecido, lejos de los lugares a donde llegó el Evangelio en tiempos anteriores. Creo que el Dios de la iglesia hoy luce un poco dogmático, ritualizado, aburrido y a veces bonachón. Creo que nuestro discurso se ha convertido también en algo invasivo, sin argumentos, llenos más bien como de extremismo y de fundamentalismo que nos lleva más bien a ir en contra de la persona.
antes que con el argumento del Evangelio y de la Sagrada Escritura, amarle y atraerle. Si esta era poscristiana, cada uno de ellos tiene algo que decir, hermanos, a nosotros no nos queda más que actuar y generar esos puentes y esos lazos. ¿Nos podemos quedar con la indignación o podemos generar el valor para crear, para cruzar y para abrazarles, no para rechazarles? Hay una generación, hermanos, tan confundida y tan desesperanzada, tan individualizada y tan espiritualizada, que no tiene otra opción que el amor de nosotros, que la voz de la iglesia, para llegar y para tratar de cambiar esas realidades. Qué oportunidad la que tiene la iglesia en este tiempo, hermanos. Al igual que ayer, qué oportunidad, porque esta generación de Atenas es la de Bogotá, Colombia. Es igualita. Creo que tenemos que adentrarnos en la realidad de la ciudad, dejarnos interrogar por la ciudad y empezar a caminar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para poder llegar a cada uno de estos lugares donde el Evangelio todavía es vigente y todavía tiene poder para transformar esas realidades. Por lo tanto, la indignación que nos produce la idolatría de esta sociedad, hay que capitalizarla para dialogar, mis amados hermanos. Hay dos hechos, como Jorge lo dijo al comienzo de la liturgia, hay dos hechos que nos causan indignación y que podemos capitalizar en estos tiempos. La idolatría política. De alguna manera, se nos ha hecho creer que estamos entre la guerra y la paz. Ahí andamos. Ahí estamos nosotros, en medio de esa situación. Mañana nosotros podemos votar por la guerra, que es todo lo contrario al Evangelio de la paz, al Evangelio de Jesús. O podemos seguir votando por la corrupción, por la politiquería. Podemos estar en esa situación. Y dejar que el país se siga yendo por el despeñadero. Podemos hablar con los de derecha, con los de extrema derecha, con los de izquierda, de extrema izquierda, con los de centro. Y allí tender esos puentes de diálogo. Esto no va a cambiar. Elijamos a quien elijamos. Hay muchos compromisos, hay muchas cosas que hacen inviable a esta realidad. Pero en medio de eso, el diálogo les puede acercar a un Dios de justicia, a un Dios que nos ayudará a vivir en medio de esa realidad, por terrible y por desesperante que sea. Tenemos voz en medio de esta contienda electoral y no podemos desaprovecharlo. El extremismo, el caudillismo, la corrupción, la politiquería se combaten con diálogo, donde el Evangelio medie con altura, no con sectarismos. Qué lindo sería que la iglesia pudiera hacer eso, más bien en tratar de coger el pensamiento de su gente y mandarlos como borregos a las urnas. El segundo hecho que nos indigna, evidente, es el dolor por los niños de fundación. Todos estamos indignados. La gente pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Estos niños salieron de la iglesia, venían de la escuela dominical. Unos echan pestes contra Dios, otros están confundidos y la iglesia del Señor enlutada. Si no dialogamos sobre esto, yo había notado aquí, si no dialogamos sobre esto, el mundial
nos va a opacar toda esta tragedia. Pero ya vemos lo que dice Santiago. Ya un partido de la final del fútbol colombiano nos opacó el dolor. Nos lo quitó. Pero la iglesia no puede pasar por alto esto. Esta semana, en medio de esta tragedia y de la indignación misma, un jovencito que no es de nuestra espiritualidad, más bien es algo anárquico, me preguntó, ¿por qué Dios no cuidó a los niños? ¿Por qué una muerte tan cruel? Y yo sabía que él estaba esperando una respuesta de mi parte para coger y darme 3 vueltas. Porque ¿qué dice uno en estos momentos, hermanos? Le dije, no sé, no tendría una respuesta a su pregunta, desafortunadamente. No sé. Pero le quiero decir algo. La vida está llena de errores humanos, de desaciertos, de infortunios, de catástrofes. Y le dije, yo sé de otro escenario, donde a diario, mueren más de 33 niños. Y de manera más cruel. Y nadie dice nada, porque son criaturitas que ni siquiera han podido nacer y mueren abortadas. ¿Dónde está la sensatez humana? ¿Dónde está la sabiduría humana? Se agachó, me miró, dijo, cierto, estamos muy mal. Terminé diciéndole, lo que sí le puedo decir es que Jesús está con los brazos abiertos para perdonar a un gobierno negligente que debía tener control sobre esos vehículos y no lo tuvo. Está con los brazos abiertos para perdonar a un conductor con la irresponsabilidad que actuó y a un pastor que quizás no tuvo las prevenciones que se necesitaba. Cualquiera sea la situación, ese Dios tiene la capacidad de pasar por alto nuestra ignorancia y recibirnos y amarnos y empezar a dialogar con nosotros. La responsabilidad, termino diciendo, hermanos, la responsabilidad de los hijos de Dios es dialogar con todos para que conozcan al resucitado. Esta es palabra de Dios.